áridos de nuestra vida. Áridos de nuestra vida. Áridos de nuestra vida. Áridos de nuestra vida. Que has venido a traer paz, puedes restaurar las relaciones heridas. También, Señor, reconocemos que tú eres nuestro sanador y que en la cruz del Calvario llevaste nuestras enfermedades. Ahora, Señor, descansamos en tu promesa que tú llevaste cada una de nuestras dolencias. Señor, queremos agradecerte entonces porque has de sanar los cuerpos, has de levantar a aquellos débiles, quebrantados de espíritu, aún aquellos que están enfermos en el alma. Tú puedes sanar, Señor, las heridas. Sabemos también que tú tienes el poder para proveer el sustento a tus hijos. Aquí hay, Señor, peticiones de empleo, solicitudes para que tú puedas abrirle las oportunidades a tu pueblo. Tú dijiste, Señor, que tu descendencia no mendigaría el pan. Así que te pido en esta hora que tú hagas efectiva, Señor, esa promesa por tu gran misericordia. Oramos también esta noche para que tu palabra nos sea entregada, para que tu palabra, Señor, venga como lluvia que trae la bendición a una tierra seca. Espíritu de Dios, tú inspiraste las escrituras, tú permitiste que la palabra fuera revelada. Ahora instrúyenos y añade a tus hijos, a tu iglesia, aquellos que han de ser salvos. Porque sabemos que por el oír la palabra viene la fe. A ti sea toda la gloria, todo el honor en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos. Amén, bendito su nombre. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan y vamos a leer en el capítulo número 4, en el cierre de este capítulo que hemos venido estudiando versículo a versículo desde hace algunas semanas. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 50, la palabra de Dios nos dice: vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, amados. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, he vuelto a leer los últimos versículos de este capítulo 4, porque como usted ya habrá notado,
ese capítulo tiene un cierre bastante peculiar, porque se nos enseña que esta fue la segunda señal que Jesús hizo después de que volvió de Judea a Galilea. Es importante que recordemos un poco el itinerario o la ruta que se ha seguido. En primer lugar, tenemos que decir que este ciclo, que ahora se está cerrando en el capítulo 4, inició en el capítulo 2 con las bodas de Caná. Y por eso es que a todo ese trayecto se le ha llamado el ciclo de Caná, porque comenzó en Caná y termina en Caná. El comienzo se abre con la primera señal y el cierre se hace con la segunda señal, que fue lo que ya estudiamos en la última ocasión. Ahora, quiero aclararle algo que ya le dije, y es que en el Evangelio de Juan encontramos 7 señales o 7 milagros, como popularmente nosotros los conocemos. Hay 7 señales que son descritos como una invitación a que la comunidad de discípulos descubra si auténticamente están siguiendo a Jesús con la fe que Jesús requiere. Y eso ya lo comenzamos a ver, hermanos, desde el capítulo 2, extendiéndose ahora hasta el capítulo número 4. Y es importante mencionar esto porque todo el Evangelio de Juan, que se construye en esos 7 milagros o en esas 7 señales, tiene una intención teológica. Ahora, ya ustedes se estarán preguntando, ¿por qué en Jerusalén, por ejemplo, se nos dice que Jesús hizo muchas señales? Pero acá al cierre del capítulo 4 se nos dice que esta fue la segunda señal que Jesús hizo después de que volvió de Judea a Galilea. ¿Cómo es que en el capítulo donde se nos habla que Jesús estaba en la Pascua en Jerusalén, dice que hizo muchas señales? Y esas muchas señales fueron las que condujeron a Nicodemo a buscar a Jesús. Y cómo es que ahora en el capítulo 4, al cierre, como le digo, se dice que esta es la segunda señal. Efectivamente, hermanos, Jesús hizo muchas señales, pero al evangelista solamente le interesan aquellos signos o señales o milagros que van encaminados a revelar la verdad de la auténtica fe que Dios espera, que Jesús espera. Y por eso es que en el ciclo de Caná nosotros hemos visto cómo el evangelista ha ido articulando los pares. El primer par ya lo estudiamos, que fue cuando estudiamos, hermanos, a Nicodemo y la mujer samaritana. Nosotros ahí vimos esa primer pareja. La segunda pareja es la que se encuentra en los extremos de este ciclo de Caná, que es María, la madre del Señor, y este otro hombre del que no conocemos su nombre, pero se le distingue por ser un funcionario de la corte de Herodes. Entonces usted puede notar ahí que el evangelista coloca a 2 parejas. Y cuando digo que son 2 parejas, no me estoy refiriendo a parejas de esposos, sino a parejas de un hombre y una mujer. Seguramente ellos ni se conocían entre sí, pero el evangelista intencionalmente coloca la vida de estas 2 parejas para revelar la fe que cada una de ellas tenía. Cuando hicimos el análisis y el estudio de Nicodemo y la mujer samaritana, vimos que en buena medida la mujer samaritana salió con una fe triunfante por encima de Nicodemo. Y hacíamos, hermanos, como un paralelo del perfil de la mujer samaritana y del perfil de Nicodemo. Nicodemo, por ejemplo, gozaba de un gran prestigio, la mujer samaritana no. Nicodemo era bien estimado entre su pueblo, los judíos. La mujer samaritana era de un pueblo despreciado.
Y así, hermanos, fuimos haciendo ese paralelo y esa similitud. Pero eso porque, como le repito, se encuentra en el centro del ciclo de Caná. Pero ahora vamos a irnos a los extremos. Vamos a analizar las relaciones que el evangelista quiso colocar al poner a María, la madre de Jesús, en el inicio del ministerio del Señor, cuando ésta realizó la primera señal, que fue el milagro de las bodas de Caná. Y en el otro extremo, la segunda señal que él hizo cuando sanó al hijo del funcionario de la corte. Y esto con la intención, hermanos, de que podamos extraer aquellas lecciones de fe que nos deja este ciclo de Caná. Así que yo le pido, hermano, que por favor preste mucha atención, como sé que ustedes siempre lo hacen. En primer lugar, vamos a decir que ambos milagros ocurren en Caná. Tanto la transformación del agua insípida que se encontraba en las tinajas que se utilizaban para el rito de purificación, eso ocurrió en Caná, la boda se realizó en Caná. Pero también, hermanos, desde Caná se realizó la sanidad del hijo del funcionario. Entonces usted puede ver que hay una similitud. Otra similitud que encontramos es que en las bodas de Caná hay una necesidad, y es que se acabó el vino. En el caso del funcionario, que fue lo que estudiamos la semana pasada, también hay una necesidad, y es que la salud de su hija se ha agotado, se acabó. Así como en la boda de Caná se acabó el vino, en el caso de la salud de la hija de aquel funcionario, también esta se había agotado y estaba a punto de morir. En la boda de Caná es María la que intercede a favor de los novios. No son los novios directamente, sino que es María. En el caso del funcionario, también, hermanos, es él el que intercede por la salud de su hijo. Esa es otra similitud. En el caso de las bodas de Caná, encontramos que hay una resistencia de Jesús para intervenir. Y usted se recordará que Jesús le dice a su madre, y en este caso a su discípula también, María, y eso que tiene que ver conmigo, le dice. Porque María le plantea la necesidad, pero Jesús responde, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Si uno lo lee y lo escucha, suena un poco pesado o golpeante. Pero también en la solicitud que hace el cortesano o el funcionario, Jesús dice, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Es decir, ante la solicitud que le hace el funcionario de que vaya y sane a su hijo, Jesús responde, ustedes nunca van a creer si no ven señales y milagros. En ambos casos Jesús se está resistiendo para no ir y sanar. Eso es importante, hermanos, porque usted puede ver que es el Señor el que no quiere intervenir. En las bodas de Caná, Jesús solamente da una orden. ¿Se recuerdan cuál fue la orden que le dio a los siervos? Llenen de agua las tinajas, saquen un poco y llévenselo al encargado del banquete. Esa fue la orden que dio Jesús. En el caso también de la sanidad del hijo del cortesano, también Jesús solamente da una orden, y es: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Usted puede ver en los dos relatos, Jesús está dando solamente una orden. Otra similitud, hermanos: en las bodas de Caná, María cree que Jesús puede hacer algo por los novios, y por eso le dice a los servidores: hagan lo que Él les ordene. María le dice: hagan lo que Él les ordene. María, a pesar de que Jesús se resiste, a pesar de que Jesús muestra cierta resistencia a la solicitud de María,
María sigue en su fe y dice: hagan lo que Él les ordene. En la sanidad del hijo del funcionario de la corte, ahí ocurre lo mismo. El padre hace lo que Jesús le dice, porque dice la Biblia que cuando Jesús le dijo: vuelve a tu casa que tu hijo vive, dice que inmediatamente el hombre creyó en lo que Jesús le había dicho y él se fue. Es decir, el hombre está haciendo lo que Jesús le está ordenando. Pero también, hermanos, en las bodas de Caná, noté algo. El milagro ocurre sin que Jesús actúe sobre el agua. O sea, Jesús no intervino en nada, hermanos, en el sentido de que Él no llenó las tinajas de agua, con agua, sino que Jesús simplemente da la orden. Por decirlo de alguna manera, Jesús hace el milagro en las bodas de Caná a distancia. Pero también ocurre lo mismo con la sanidad del hijo del funcionario, que Jesús no actúa directamente sobre el hijo. Jesús no va con aquel hombre a su casa para sanarlo, para ponerle las manos, para tener un contacto físico. Jesús no lo hace, sino que simplemente da la orden y aquel hombre va. Entonces vea, nuevamente vemos que hay similitudes, pero aquí vienen las similitudes que son más sorprendentes de este ciclo de Caná. Y es que en las bodas de Caná, ¿quiénes son los únicos testigos directos del milagro? Bueno, primero Jesús, ¿verdad? Que es el que lo hace. Segundo, María, que es la que pidió que Jesús hiciera algo. ¿Y quiénes son los siguientes, hermanos, que se dan cuenta del milagro? Correcto, los servidores. Son los servidores los que se dan cuenta del milagro. Pero veámoslo ahora, ¿quiénes son los únicos testigos de la sanidad del hijo del funcionario? Bueno, en primer lugar, Jesús, que sabe que va a ocurrir la sanidad. En segundo lugar, ¿quiénes le informan al padre del muchacho que su hijo estaba sano? ¿Quiénes eran? Correcto, los servidores. Allá en las bodas de Caná son los servidores los que son testigos del milagro. Acá en la sanidad del hijo del funcionario son los servidores los que le dan la noticia al padre de que su hijo está sano. Pero aquí note eso que es importante. ¿Quiénes son los que presencian el milagro? ¿Quiénes son los que ven la manifestación clara de Dios? Bueno, número uno, los que creen, los que obedecen la palabra de Jesús. Y número dos, los servidores. Eso, hermanos, a nosotros nos describe una verdad importante. Y es que el mover de Dios, el poder de Dios se manifiesta en una fe que sirve. Solo cuando obedecemos a Dios y servimos al Señor es cuando somos capaces de ver milagros, de ver una manifestación gloriosa del poder de Dios. Entonces, usted puede ver eso. Otra similitud, y esa todavía es más profunda, es que en las bodas de Caná, Jesús le dice a María, le dice sobre el tema de su hora. Se recuerda, ¿verdad? Que Jesús le dice: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado, ¿qué dice? Mi hora. ¿Qué es esa hora a la que Jesús se refería? Era la hora de la redención que suponía su muerte y por medio de la cual se tendría la vida. Es decir, era la hora de la muerte. Pero en las bodas de Caná Jesús dice: todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado el momento en el que me encamino hacia la cruz, hacia la muerte, que sobre esa muerte las personas tendrán vida.
Pero también, hermanos, ¿qué es lo que le interesa al hombre, al padre que fue a solicitarle el milagro a Jesús? Cuando él va de camino a su casa y los siervos le encuentran y le dicen: tu hijo se sanó, tu hijo está sano. ¿Qué es lo que le interesa al padre de familia saber cuando le dan esa noticia? Dice que cuando le dijeron eso, él preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor. Y los siervos le dan una hora específica, le dicen: eso fue ayer como a la 1 de la tarde. Es decir, que al filo del mediodía el muchacho se había comenzado a sentir bien. El muchacho que se estaba muriendo ahora se estaba comenzando a sentir bien. Pero también, hermanos, el tema de la hora en Jesús es: ¿y en qué momento Jesús muere? Según lo descubrimos en el Evangelio, al filo del mediodía. Entonces ahí comenzamos a ver una diferencia. Porque que Jesús comience a caminar en su hora, es su hora de la muerte. Pero por esa hora de la muerte, el hijo de este hombre viene a la vida. Y esa es una verdad profunda también del texto. Porque lo que está diciendo es que cuando Jesús comienza a caminar sobre su hora, sobre la hora de la muerte, es sobre esa ruta de camino que ahora también las personas tendrán la vida. Los que estábamos a punto de morir, vamos a recibir la vida gracias a uno que también murió por nosotros. Es como una sustitución. Es una sustitución. Porque en el que estaba la vida se encamina hacia la muerte. Pero por ese camino hacia la muerte, el que estaba ya a punto de morirse recobra la vida. Entonces vea lo importante que nos está dejando, las lecciones importantes que nos está dejando este ciclo de Caná. Que por la muerte de uno, otros llegaron a la vida. Y eso somos nosotros, hermanos. Nosotros nos podemos ver reflejados claramente en el hijo del funcionario. Estábamos a punto de morirnos. Bueno, ya estábamos muertos en realidad. Pero Jesús, al pasar por su hora de la muerte, nos trasladó a nosotros a la eternidad de la vida. Eso es importante. Otro elemento, hermanos, también interesante es que en las bodas de Caná, el desenlace del milagro es que dice: esta primera señal milagrosa hizo Jesús en Caná de Galilea. Y oiga esto: así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. El efecto de la señal de la boda de Caná produjo la conversión, vamos a decirlo así, de estos primeros discípulos que terminaron creyendo en él. ¿Cómo terminó? ¿En qué terminó la sanidad del hijo del funcionario? ¿Es que acaso la historia termina en que el muchacho se sanó y ahí acabó todo? No, hermano. Vea lo que dice el versículo número 53. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. ¿Y qué fue lo que pasó? Él y toda su familia creyeron. Igualmente que los discípulos allá en la boda de Caná creyeron. Eso, hermanos, nos conduce a nosotros
hacia la verdadera realidad de la fe. Y es que la fe auténtica en Dios es la que cree en Jesús como el Señor de la vida. Esa es la verdadera fe. Aquel que cree que Jesús es capaz de devolvernos la vida aun cuando nosotros ya estábamos en una condición de muerte. Las personas, hermanos, cuando se acercan a las iglesias, no digo que sea su caso, andan buscando que Dios les resuelva sus problemas. Pero ¿cuál es la norma de muchas personas cuando Dios interviene a su favor? Usted sabe que hay personas que buscan de Dios para que Él les resuelva sus problemas familiares, para que Él les resuelva sus problemas económicos, para que Él les resuelva sus problemas emocionales, sentimentales. Y es verdad que nuestro Dios tiene el poder para resolver esos y todos los problemas del mundo. Eso no lo negamos. Pero ¿cuál es la norma? Muchas veces en aquellas personas que reciben una bendición de parte de Dios, los que no tienen verdadera fe son solamente aquellos que reciben el milagro y ya no regresan. ¿Se recuerda usted del relato cuando Jesús sanó a los 10 leprosos? Dice la Biblia que los 10 leprosos recibieron sanidad, pero ¿cuántos regresaron a Jesús? Solo uno. Y dice que para colmo este era samaritano. Es decir que los 10 recibieron milagro de parte de Dios. Los 10 recibieron la gracia de Dios. Pero solo uno desarrolló la fe que lo hizo volver a Jesús, a creer en su palabra por encima del milagro. Eso también a nosotros nos debe de llevar, hermanos, a la reflexión. Si el Señor nos responde a lo que le estamos pidiendo, nosotros siempre estaremos con Él. ¿Regresaremos a Él siempre? ¿Cuántos de nosotros vamos a permanecer fieles al Señor después de que Él opere un milagro? Son muy pocos. Los demás yo espero que sean sinceros y estén reflexionando. Pero hoy se lo voy a poner de una forma distinta. ¿Cuántos de nosotros vamos a permanecer con Jesús si Él no nos responde? Y para eso se necesita una fe auténtica que supere también, hermanos, los obstáculos que muchas veces los hombres o nosotros mismos nos podemos poner. Las personas pueden preguntar y decir: hermano, ¿cómo es que usted es un buen creyente? Es una persona que ama a Dios. Yo lo veo que usted sirve. Dios lo ha usado a usted para sanar a muchas personas, pero usted sigue enfermo, pero usted hasta se está muriendo. Recuerdo en una ocasión a un hermano que él era muy usado por el Señor para sanidades, tenía el don de sanidad, pero él, hermanos, tenía una enfermedad que poco a poco le iba robando su vida. Y en una ocasión una persona le preguntó: hermano, perdone, con mucho atrevimiento le voy a preguntar esto. ¿Sabe lo que yo no entiendo?, le dijo. ¿Cómo es que Dios lo usa a usted para sanar a otros y a usted Dios lo tiene enfermo? Son como de esas cosas, hermanos, que a veces uno no alcanza a entender. Pero lo que no se me olvida es la respuesta del hermano. Y él dijo esto: mi fe no depende de lo que Dios haga conmigo. Mi fe está sustentada en lo que Él ya hizo por mí en la cruz. Esa es permanencia, esa es fidelidad. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos llegar hasta ese punto? Porque de que Dios tiene el poder para obrar milagros, para revelar su poder, pues no tengo la menor duda. Pero también ese mismo Dios, hermanos, nos puede decir no. Y ante ese no que Dios nos diga,
¿cuántos de nosotros permaneceremos al lado de Él? Ya vimos que en el caso de Nicodemo, lo que a Nicodemo le interesaba era satisfacer su curiosidad. Era ver, hermanos, qué se iba a producir. Tal vez Jesús le hacía un milagro. Pero Jesús le dice a Nicodemo: mira, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y aquel hombre no entiende la palabra de Jesús. Y por eso es que Jesús le tiene que explicar y decirle que nacer de nuevo es lo que constituye la verdadera fe de los verdaderos hijos de Dios. No son los milagros. Hermanos, yo no dudo que Dios puede obrar grandes milagros, grandes prodigios, pero no debe de ser eso lo que nos tenga acá. Porque si de repente nosotros vemos que en otra parte alguien está haciendo milagros, pero negando y contrariando a nuestro Dios, yo le aseguro que hay mucha gente que va detrás de ese hombre para recibir ese milagro y abandonan a Cristo. Y por eso es que Jesús, y lo vamos a ver más adelante en el Evangelio de Juan, les va a tener que decir a muchos de ellos: ustedes me siguen porque les di de comer. Ustedes me siguen simplemente por el interés mezquino que tienen, pero no quieren estar conmigo, no me quieren reconocer como su Señor. ¿Qué fue lo que hizo este funcionario, hermanos, cuando se presentó a Jesús? Y eso ya lo vimos la semana pasada. Cuando fue donde Jesús, aquel hombre le dijeron: mira, ahí está ese Galileo, dicen que sana, es un curandero, ve, búscalo. Y aquel hombre, hermanos, buscó a Jesús como su curandero. Y por eso es que, y eso lo vimos la semana pasada, dice que ahí le dijo: por favor, ven a mi casa y sana a mi hijo. Es casi una orden. Pero cuando Jesús les dice: ustedes no van a creer si no ven prodigios y señales, dice que después el hombre se interpuso y ahí declaró auténticamente cómo hay que acercarse al Señor. Y en el verso 49 dice: Señor. Hoy sí ya nos estamos entendiendo. Jesús no es un milagrero. Jesús es el Señor de todo el mundo. Señor. Y dice que le rogó: baja antes que mi hijo se muera. Pero en esa declaración de aquel hombre era una fe, hermanos, que iba madurando. Y espero que también sea la fe nuestra, porque ese hombre tenía la seguridad que solamente Jesús podía vencer a la muerte, esa muerte que estaba arrebatándole la vida a su hijo. ¿Cuál es nuestra idea acerca de Jesús? Para nosotros, hermanos, Jesús es un maestro que dio buenas enseñanzas allá en Israel. Para nosotros Jesús fue algún profeta revolucionario que trajo un mensaje de liberación solamente. O Jesús es el Señor de la vida que vence a la muerte. Porque para este hombre la fe comenzó ahí, cuando vio a Jesús ya no como un curandero, sino como el Señor de la vida que es capaz de vencer a la muerte. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? El fundamento de nuestra fe es que Jesús murió en la cruz. Que Jesús murió en la cruz, fue traspasado y herido por nuestros pecados. Pero que Jesús también resucitó al tercer día, venciendo por completo a la muerte. ¿Quién es el que ha vencido a la muerte si no es el Señor?
Por eso, hermanos, es que en el prólogo del Evangelio de Juan se nos dijo que en Él está la vida. Es en Él. Vida abundante la que Jesús les llevó a los samaritanos cuando creyeron en Él. Vida plena la que Jesús le dio a la mujer de Samaria cuando bebió de su agua. Vida plena que recibió también la familia del funcionario cuando su hijo volvió a la vida. Entonces vea que la fe no se puede limitar solamente al hecho de que Jesús me conceda mis caprichos o me dé mi milagrito, sino que Jesús nos está invitando a que tengamos una fe en Él como Señor de nuestra vida, como Señor de nuestra existencia. Esa fe, hermanos, es la que finalmente a nosotros nos va a permitir ser discípulos de Jesús, que le amen. Con esto yo no le estoy diciendo que Jesús no puede sanarle. Con esto no le estoy diciendo que Jesús no puede proveerle. Con esto no le estoy diciendo que Jesús no le pueda contestar aquello que usted está pidiendo. Pero por encima de que si Dios nos dice sí o nos dice no, por encima que si Dios lo hace ya o todavía no, o dentro de 10 años, Jesús quiere medir en nosotros nuestra fidelidad y nuestra permanencia en Él. Que seamos capaces, hermanos, de perseverar. Porque, como les repito, si lo que nos ha traído a la iglesia es el interés por lo que Jesús puede hacer por nosotros, cuando usted reciba eso, rápido se va a ir. ¿Cuánta gente no ha habido acá en la iglesia? Y usted los conoce, que mientras no tenían lo que estaban pidiendo al Señor, aquí los veía sentados, hermanos, sirviendo. Una vez el Señor les contestó, se volvieron como aquellos 9 leprosos. El Señor les quitó la lepra de su piel, pero ellos siguieron con la lepra de su alma. Y también mucha gente acá en la iglesia actúa de la siguiente manera, que ya no les volvemos a ver después de que el Señor les responde o no les responde. He visto los dos casos. He visto los casos de aquellos que el Señor les responde y ya no regresan. Y he visto también aquellos que han considerado que Dios ya no les va a responder o se demoró mucho y ya no regresan. Entonces, ¿de cuáles discípulos eres tú? ¿De aquellos que piensan que Jesús está para servirme a mí? ¿O eres de aquellos que creen que eres tú el que está para servir al Maestro? Tú debes de hacerte esa pregunta. Quiera Dios, hermanos, que nosotros seamos como María en las bodas de Caná, o como este hombre, funcionario de la corte, que también triunfó. Usted puede ver algo. María triunfa, este hombre también triunfa. Y ahí se establece otro elemento importante, y es que hombres y mujeres pueden desarrollar una fe auténtica en el Señor. Es verdad, hermanos, y usted lo puede ver acá, solamente con que usted lo observe. Hay más mujeres que hombres en las iglesias, porque las mujeres son más sensibles a la presencia de Dios. Pero no significa que solo las mujeres pueden ser sensibles. También los hombres pueden ser hombres de fe que crean en el Señor, hombres que permanezcan. Hace algunos días, yendo a esta actividad a la que asistimos la semana pasada, me encontré con un hermano que tenía, hermano, yo a él lo recuerdo desde que tenía quizás como 9 o 10 años sirviendo en el diaconado. Y hubo un momento en el que tuvimos un espacio para conversar sobre las ponencias, pero yo le pregunté: hermano, ¿todavía está sirviendo al Señor en el diaconado?, le dije yo, porque ya tenía sus canas. Cuando yo lo vi, el pelo lo tenía negro, pero ya tenía sus canas, ya se le veían arrugas. Y él me dijo: sí, hermano, me dijo,
todavía sigo sirviendo al Señor en el diaconado. Todavía sigo sirviendo al Señor como líder. Todavía sigo amando al Señor como el primer día en que lo conocí. Pero hermano, ese hombre tiene por lo menos, bueno, él me dijo que tiene como 27 años de estar en el evangelio y está ahí sirviendo al Señor. Nosotros también podemos servir al Señor teniendo una fe constante, porque nosotros, hermanos, no debemos de ir tras las añadiduras. Nosotros debemos de ir tras el Rey de este reino, permanecer con Él, estar con Él. Eso nos debe de impulsar. Dicen amén, iglesia. Solo eso va a garantizar que tengamos una fe como la que Jesús requiere. Si no, hermanos, vamos a ser como el cometa Halley, que lo vamos a ver de 50 años en 50 años. Quiera Dios, hermanos, que podamos, hermanos, tener esa fe firme como la tuvieron estos hombres. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados, hermanos, y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación para aquellas personas que esta noche desean entregarle su vida a Jesús, que desean reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Les invito para que en el lugar donde están puedan ponerse en pie, y ahí habrá un hermano o una hermana que gustosamente va a orar por usted. Si al escuchar esta palabra usted reconoce que Jesús es el Señor de la vida y que da la vida a los que están muertos espiritualmente, le invito para que ahí donde está se ponga en pie o levante sus manos. Levante su mano y ahí habrá un hermano o una hermana que le va a ayudar. También quiero extender esta invitación para aquellos que quieran reconciliarse con el Señor. Si usted se alejó del Señor y su fe comenzó a enfriarse, póngase en pie. El Señor es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Dios le bendiga. Hermano, ayúdeme por favor. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o quiere reconciliarse? Póngase en pie. Venga, queremos orar por usted. Venga, queremos orar por usted. Dios le bendiga a este caballero que valientemente acepta este desafío de entregarle su vida al Señor. ¿Habrá alguien más que desee entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Vamos, la invitación es para ti. Si te alejaste del Señor, este es el momento para que vengas a Él y le digas: Señor, aquí está mi vida. Yo no te quiero seguir por lo que me puedas dar. Yo quiero seguirte porque te necesito, porque tú eres el Dios de mi vida. Vamos, si te has alejado de Él, acércate nuevamente. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Jesús como lo hace esta vida? Venga. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Quieres reconciliarte? Vamos, levántate. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? Ven. Vamos a orar ya, hermanos, por esta vida. Pero si en lo que estamos orando hay alguien que quiere hacerlo, hágalo. Le aseguro, no se va a arrepentir. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, tu palabra no vuelve vacía, sino que lleva el fruto por el cual le entregas. Esta noche te damos las gracias, Señor, por la vida de este hombre, a quien tú has tocado por medio de tu palabra y de tu espíritu, y has engendrado en él la vida
que solo tu Espíritu puede dar. Oramos, Señor, para que tú perdones sus pecados, le des una nueva vida a partir de este momento. Que hoy, Señor, sea un nuevo comienzo, un nuevo propósito en ti. Señor, que te siga y te sirva hasta el último día de su existencia, y que para alabanza y gloria de tu nombre tú puedas, Señor, manifestar tu gracia en él. Igualmente oramos por aquellos que a través de la radio o a través de el internet están viendo este mensaje y están viniendo a ti, Señor. Ayúdanos a nosotros a permanecer en ti, a perseverar en ti, Señor, por encima de que si tú nos sanas o no, si tú nos bendices o no, por encima, Señor, de eso queremos serte fieles hasta el día de Jesucristo. Es nuestra petición. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestro hermano. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Gloria al Señor, hermanos. Hemos llegado ya, hermanos, a la parte final de este servicio. Solamente vamos a orar en esta ocasión por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Vamos a pedirle a Él que bendiga cada una de nuestras aportaciones, hermanos, que sirven para el sostenimiento de la visión que Dios nos ha entregado. Oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos permites ser parte también de la extensión de tu reino acá en la tierra. Bendice a tu pueblo, Señor, que se hace participante. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos y hermanas, y nosotros cantamos al Señor. Gloria al Señor, la iglesia prevalecerá. Sí, Señor. Ofrendamos con alegría y cantamos. Con injurias afligida, por tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás. Aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estará. A tu pueblo guardarás. Dígalo fuerte: eres el Cristo. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Tú puedes salvar. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está. Hasta el final con nosotros estará. A su pueblo guardará. Hasta el final con nosotros estará. A tu pueblo guardarás. Tú guardarás. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, ya llegamos a la parte final de este servicio y solamente